Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu salud con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúsculas en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy vamos a hablar de un tema del que cada vez se oye hablar más, pero del que todavía no sabemos mucho, más bien sabemos muy poco, sobre todo algunas personas, justo mi invitada no, que es la contaminación electromagnética. Y es que vivimos rodeados de tecnología, pues de móviles, del wifi, relojes inteligentes, electrodomésticos, y aunque nos facilitan muchísimo la vida, puede ser que nos estén afectando de alguna manera, ¿no? Entonces, queremos preguntarnos si nos afectan a nuestra salud de alguna manera, si hay algo que podamos hacer para pues, convivir con ellos de una manera más saludable. Así que para que nos lo cuente todo mucho mejor he invitado a Isabel Fernández, que es ingeniera de telecomunicaciones y consultora en contaminación electromagnética. Así que bienvenida, Isabel. Hola Marta, muchas gracias por invitarme a tu casa, el poder darme este espacio para difundir, porque como tú dices, se oyen cosas, pero en el fondo la gente no tiene esa información y es muy importante porque sin querer estamos metidos en el juego. Estamos metidos de lleno, o sea, de pleno, así que antes de empezar te he medio presentado, pero con títulos, pero cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y bueno, cuéntanos ya un poquito cómo has llegado a dedicarte a esto tan nuevo. Uh-huh. Vale, pues bueno, soy Isabel, soy mujer, soy mamá, soy ingeniera, como dices tú. Soy una persona inconformista y muy curiosa y de hecho, bueno, he hecho un poco de todo, desde hacer diseños de circuitos integrados, esos que van en las placas de los ordenadores y tal, a promocionar cosméticas sin tóxicos, o sea, un poco todo. Y ahora pues también estoy promocionando la salud, pero desde un punto de vista más cercano a mi formación de base, ¿no? La parte de ingeniería de telecomunicaciones. ¿Qué puedes decir? Quizás suena raro, pero en el fondo no. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Bueno, un poco los derroteros de la vida. Y luego también un par de episodios personales que me han llevado hasta aquí. Entonces, inicialmente, pues bueno, eso, yo estudié, me fui a trabajar a Francia y en una llamada con la familia, mi padre me dice que, bueno, tiene una verruguita en la espalda de nacimiento, que le ha empezado a sangrar y que lo mismo le tienen que operar. Claro, yo ya tenía la mosca detrás de la oreja, al final esto acabó siendo un melanoma que no superó. Y yo tenía 26 años. Y pasados unos años, a mí me detectan cáncer de tiroides. Y justo a los 30, cuando debuto con los 30, pues me operan, me hacen el tratamiento. Y claro, yo ahí dije, es que esto no tiene, o sea, no puede ser genético. Aquí hay algo más del entorno que nos está afectando. Y bueno, me puse a buscar, ahí es donde yo empecé también a utilizar cosméticas sin tóxicos, producto de higiene personal, el tema de la alimentación también empecé a cuidar, tema de entrenamiento, un poco así, ¿no?
Y dentro de mis varios miles, no sé cuántos cursos, que típico que cuando empiezas ya es como tiras de aquí, tiras de allí, tiras de allá, hubo uno que hubo un módulo que hablaba de nutrición electromagnética y contaminación electromagnética. Nutrición, porque en el fondo tu cuerpo se está nutriendo de la luz del sol y tal. Y entonces, no sé, en ese momento hice clic. O sea, fue como el momento ajá y dije, va a ser esto. Tiene toda la pinta de que hay cosas que yo estudié, pero que hay más cosas que esto no me lo han explicado a mí y que está afectándonos. Y entonces ahí es cuando yo me puse a estudiar, entendí muchas cosas. Entendí, por ejemplo, el tema de mi padre, que evidentemente no puedes decir exactamente que sea eso. Claro. Pero mi padre estuvo trabajando en una empresa eléctrica, montando transformadores. Entonces, claro, ahí te quedas con el qué, ¿no? Y dices, bueno, voy uniendo puntos. Y dije, bueno, es que además, es que tenemos que, hay más gente que lo tiene que saber, porque ya no es un tema adulto, sino que a los niños mismos les estamos dando esta tecnología y les está afectando cuando ellos están en desarrollo y les afecta bastante más. Y dije, no. Y me metí aquí y ya estoy. Aquí estoy yo con mi proyecto personal. O sea, yo he estado trabajando con mi trabajo fijo, casi de funcionaria, y al final dije, no, me tengo que meter con esto. Y ahí estoy de autónoma ahora. O sea, imagínate. Pero porque es un proyecto que yo creo que es muy necesario y cada vez más, porque vamos a ir a más. Sí, porque es muy nuevo y entonces, por desgracia, no hay mucha gente especializada en esto, ¿no? Entonces es un momento crucial. Para entender, porque claro, estamos hablando de esto, pero habrá gente que no tenga ni idea de a qué nos referimos o qué es esta contaminación electromagnética de la que hablamos. Vale. Bueno, primero, siempre estamos hablando de radiación, ¿no? La idea de radiación simplemente es cómo se propaga la energía por el espacio. Entonces tenemos radiación natural, que es la que tenemos del Sol, el mismo magnetismo de la Tierra, al que nosotros con el que hemos evolucionado, hemos crecido, y bien, esa es una radiación amiga, por decirlo así, ¿no? ¿Vale? Y luego tenemos la que es artificial, que es la que generamos nosotros con nuestra tecnología. Desde la generación de la red eléctrica, o sea, la corriente eléctrica que utilizamos para la nevera, para cualquier equipo electrónico que necesite estar en energía, a las comunicaciones inalámbricas. La diferencia entre una y otra es que en el primer caso es natural, es perdona, Nada. Es lo que es la radiación no está dirigida. Vale. O sea, va un poco a su aire y es como caótica. Y puedes decir, pero si es caótica, realmente es mala. Puede parecerlo, pero en el fondo, cuando tú sumas una y otra, queda como todo plano, por decirlo así. Vale. En cambio, cuando nosotros estamos generando electricidad, lo que estamos haciendo es, yo digo que estamos mareando electrones, porque la corriente es la corriente alterna, ¿no? Lo que hace es que cambia la tensión hacia arriba y hacia abajo, formando una onda, y lo que estamos haciendo es, ahora corre para aquí, ahora corre para allá. Entonces eso está metiendo un ruido. Y eso es lo que, aunque parezca que están todas a la vez, hacia el mismo sitio. Cuando tú, digamos, haces una suma, no acaba siendo cero, sino que realmente estás incidiendo hacia un lado. Y eso nosotros lo notamos. Vale. Y entonces, la contaminación electromagnética. Eso. Esto es como el previo. Sí, el contexto para entenderlo bien. Exacto. La contaminación electromagnética, en el fondo, es un ruido. Hasta ahora, y de hecho hay mucha gente que todavía piensa que es así, se habla de contaminación electromagnética como de la intensidad, ¿no?, de la señal del wifi o del campo eléctrico y tal. Pero no va por ahí. O sea, hay nuevas investigaciones que están viendo que no es tanto la intensidad, que es verdad que cuanto más intenso, más daño te puede hacer, pero es por un ruido asociado. Y ese ruido
se genera cuando nosotros estamos creando esa electricidad y esas comunicaciones. Eso que digo yo, que más estás mareando el electrón, al final eso queda impregnado en el electrón. Y entonces es muy técnico esto, pero la idea es que esa contaminación es ese ruido, no es tanto la intensidad. Vale. ¿Y cómo nos afecta? Yo sé que es bastante técnico, pero bueno, luego iremos poniendo algún ejemplo para que quede más claro. Vale, antes de ver cómo nos afecta esto, es qué fuentes tenemos, o sea, para que la gente luego ya lo baje a tierra, qué fuentes en casa, en el trabajo, tenemos que emitan estas radiaciones electromagnéticas. Pues como radiaciones electromagnéticas artificiales, inicialmente hay 3. Por un lado tenemos lo que llamamos las bajas frecuencias, que es todo lo que relacionamos con la red eléctrica. Todo lo que tenemos enchufado está emitiendo, aunque no esté funcionando. Porque cuando tú tienes una carga y esperando, ya se genera como una fuerza alrededor, un campo eléctrico. Después, cuando ese equipo empieza a funcionar, que empieza a correr el electrón, se crea un campo magnético. Esta radiación afecta más por proximidad. O sea, hasta ahí sí que llega un momento que cuando tú estás más lejos y sales de, digamos, la burbuja de acción, ahí ya puedes decir que estás a salvo, ¿no? Después tenemos las radiaciones de alta frecuencia, las radiofrecuencias, que son las que están relacionadas con las comunicaciones móviles. El Wi-Fi, el Bluetooth, las antenas de comunicaciones, los teléfonos inalámbricos, o sea, quiero decir, los fijos que están sin cable, inalámbricos, esos también. Todo lo que es comunicaciones. Y el móvil, cable. Claro. Exacto, el móvil, sí. Entonces, en este caso, también la distancia es importante, pero no hay una burbuja en sí. Porque, claro, si tú tienes el wifi en una habitación y estás en una habitación más allá y tienes cobertura, te está llegando la radiación. Bueno. Entonces, esa no es tanto por distancia, pero es otro tipo, ¿no? Lo que es la radiofrecuencia. Y después hay una que es como intermedia, que se llama la electricidad sucia. Son interferencias que viajan por la red. Antes explicaba que nosotros cuando generamos la energía eléctrica, ¿no? Estamos moviendo de electrones hacia un lado y hacia otro para hacer la alterna, y entonces la señal tendría que ser como una onda, ¿no? Como una onda, una ola, así como perfecta, por decirlo así, una senoide sería de forma técnica. ¿Qué pasa? Que realmente nosotros, si nos ponemos a mirar esa señal, no es así, sino que es así. Sube y baja con la tendencia de la onda, pero con muchos picos. Vale. Esos picos es ruido, interferencias que se crean, por un lado, por los mismos equipos que nosotros estamos enchufando, las fuentes de alimentación, los motores, todo eso mete ese ruido. Y luego, por otro lado, lo que capta el mismo cable, porque los cables de distribución en casa hacen de antena. Entonces ahora también hay señales de radiofrecuencia que se colan. O sea, yo midiendo he llegado a escuchar la radio con un medidor, porque ese cable está cogiendo una onda de radio y la está metiendo ahí. Entonces, bueno, esto es un cóctel para el sistema nervioso. Claro, es la pregunta ahora, porque estamos viendo lo que es, que lo emite y eso cómo nos afecta. ¿Cuáles son las consecuencias de esas radiaciones en nuestra salud o en nuestro cuerpo? Sí, a ver, como síntomas hay muchos, o sea, y no hay un síntoma específico que esté relacionado con la contaminación electromagnética. Porque, bueno, en el fondo yo digo que siempre acaba afectando a aquello donde tu cuerpo es más débil. Pero, entonces, bueno, como síntomas recurrentes siempre tienes el insomnio, fatiga, dolores de cabeza o sensación de presión. Hay gente que tiene esto. O también pérdida de memoria o de atención. Nerviosismo. Hay gente que también le afecta la piel,
que le salen como rojeces, siente calor, eczemas. Pero en el fondo de todo está la producción de radicales libres. Porque lo que pasa es que una de las cosas que se han visto es que afecta a la membrana celular, al funcionamiento de la membrana celular. Si vamos a hacer un símil, salvando de las distancias, de que la célula es una persona, la membrana celular sería como nuestra piel, ¿no? Vale. Entonces, tiene unas compuertas con las que, digamos, entran nutrientes y salen los productos o los desechos. Esto seguro que hay gente aquí que sabe mejor que yo. Entonces, hay diferentes tipos de esos canales y hay unos de ellos que se controlan por voltaje. Es decir, miran la diferencia de cargas que hay fuera de la membrana celular y dentro. Y en función de eso se abren o se cierran. Con la contaminación electromagnética lo que estamos haciendo es que los sensores y tal de esos canales se vuelvan un poco locos. Y por ejemplo hay uno de ellos que es el canal de calcio que muchas veces con la contaminación electromagnética se abre antes, o sea, se abre cuando no toca, entra más calcio y eso está generando muchos radicales libres. ¿Qué pasa? Que ya vamos justos de radicales libres por el estrés diario, nos quedamos sin y eso acaba siendo estrés oxidativo y con el tiempo acaba siendo inflamación y esto pues acaba en síntomas. Todo. Exacto, o sea, pero la base de todo al final acaba siendo estrés oxidativo, que además es fisiológico, que tú lo estás, no es ya estrés de trabajo, no, es que físicamente estás generando eso. Claro, quizás por esto es tan complicado encontrar como una sintomatología clave que nos ayude a entender qué está pasando. Eso es como de base y en realidad esos unos síntomas pueden ocurrir por 1000 cosas más y seguramente sea como una gota más en todo ese vaso que se está llenando, ¿no? Sí, yo lo que digo es que en el fondo eso lo que acaba es potenciando todo aquello en lo que tú ya vas cojito. Claro, sí. Claro, entonces, ¿cómo podemos sospechar de que una persona, o tenemos que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? En estas situaciones, siempre como tener una pata más en la que fijarnos en cómo está a nivel de contaminación electromagnética una persona que tiene esta sintomatología. Lo comentas de cara a clínica. Claro, lo comento a cómo sé yo si toda esta sintomatología que yo tengo, que es la que has descrito, viene por aquí o no, ¿no? Porque claro, cuando te preguntaba un síntoma en concreto, o sea, que cómo nos podemos dar cuenta, claro, no hay ninguno en concreto. No, pero sí que, a ver, por ejemplo, sí que se ha visto que, bueno, esto en el fondo acaba siendo también un estresor más del sistema nervioso central. Claro. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor se ha visto que quizás aproximadamente el 50% de personas que son sensibles a campos electromagnéticos también tienen sensibilidad química múltiple o alguna otra enfermedad que esté relacionada con el síndrome de sensibilidad central, como la fibromialgia. Entonces, se acaban juntando gente que es eso, que es PAS, o sea, se acaba un poco concentrando ahí. Claro. Pero claro, antes de llegar ahí, tú has tenido una exposición previa. Y es difícil porque, claro, esto no está metido dentro de... O sea, tu médico de cabecera no te va a preguntar sobre esto, en general. ¿Cómo utilizas el móvil? ¿Qué tienes al lado de tu mesilla a la hora de dormir? ¿Dónde trabajas? Porque lo mismo eres una recepcionista que está en el puesto de entrada y justo al lado tienes el cuadro eléctrico de la oficina. ¿Sabes? Entonces, claro, esto es algo más y solo personas o profesionales que ya están con el tema de la medicina ambiental lo han incluido. Pero si no, claro, es difícil. Muchas personas que son electrohipersensibles, que es cuando llega un momento que ya tu cuerpo ya, digamos, pasa el umbral, peta. Y entonces ya es que hiperreacciona a cualquier cosa. Y claro, volver atrás es muy difícil, pero ahora se puede.
Claro, estas personas, cuando tú le haces un test, claro, no hay un marcador específico que te diga, eres electrohipersensible. No hay. Entonces, pasan de especialista en especialista, les dan no sé qué, y muchas veces es que no tienes nada. Esto es psicológico. Y dices, claro, pero es que yo lo siento. Y hay gente que, o sea, llega un momento que hay personas que hasta empiezan a dudar de ellas mismas, porque dicen, es que todo el mundo me dice que no tengo nada, yo siento, pero no, pues a lo mejor sí que es verdad que me lo estoy inventando. Y derivados a psiquiatría, muchísimos de ellos. Exacto. Entonces, es un tema esto, el que no se pueda diagnosticar bien. Pero yo pienso que desde un inicio, o sea, si esto se tiene en cuenta desde un inicio, o sea, nosotros podemos hacer cosas. Otra cosa es que, claro, la administración sabemos que es lenta. Y para que esto llegue, ya veremos. Pero se tiene que trabajar también para que llegue. Claro, sí. Justo has hablado de las personas que tienen esa electrohipersensibilidad. ¿En qué consiste esto? O sea, porque claro, todos sufrimos las consecuencias de la contaminación electromagnética, pero hay personas que tienen esa sensibilidad más. Supongo que esto no sé si se sabe, pero son personas que quizás han llegado ya al límite o que sí que tienen de base esa sensibilidad, como tú decías, a los químicos, a la radiación. Claro, estas personas son las personas que a lo mejor tienen ya una fibromialgia o tienen SQM, ¿no? Sensibilidad química múltiple. Claro, tienen como más números a ser sensibles a esto, porque al final todo acaba afectando al sistema nervioso central. Lo que llaman el síndrome de sensibilidad central. Exacto. Entonces, bueno, tienen más números. Claro, tú, una persona que estaba trabajando con un montón de años con químicos y que al final eso tal, pues la va a predisponer a que a lo mejor otra cosa que sea similar y que también excite el sistema nervioso, pues le salga. Pero puede ser una persona, y puede ser al revés, o sea, puede ser alguien que justo por su trabajo esté muy, muy expuesto a la contaminación electromagnética y que luego empiece a ser sensible a la luz, a los olores. Y entonces, claro, el cómo saberlo, claro, bueno, las personas que realmente ya son electrohipersensibles están, o sea, fatal. O sea, notan al poco de estar en contacto con un teléfono móvil, notan o mareos, o presión, o hay gente que vomita, hay gente que está a lo mejor después de unos cuantos días que está como que le han metido una paliza, porque o sea, dolores de estas diferentes síntomas que te he dado, cuando llegas a ser electrohipersensible, no es que tengas una, tienes más de una a la vez. O sea, porque tú puedes empezar a ser electrohipersensible, pero a lo mejor no le das de importancia cuando coges el móvil y dices, ay, mira, ahora, o lo estoy cargando, noto un poco como de hormigueo en la mano. O sí, después de una llamada larga, pues no sé, noto como la cabeza un poco así más, ya no por la conversación en sí, sino porque dices, no, y siempre te pasa. Pero eso es una cosa. La gente que es electrohipersensible realmente tiene más de una. Y también puede venir por eso, por una historia previa a que, yo que sé, has tenido a lo mejor muchos traumatismos y te han tenido que hacer muchas radiografías. Ah, vale. Que es otro tipo de radiación, ¿vale? Porque la radiografía es todo lo que es radiación ionizante, que es un tipo de radiación que tiene mucha frecuencia, una frecuencia muy alta, tiene mucha energía, y entonces lo que hace es que rompe los enlaces de las moléculas. Y eso puede afectar al tener luego problemas en el ADN, mutaciones, tal. Que por eso una embarazada no se puede radiar, claro. Exacto. Pero es que, y justo la radiación de comunicaciones es no ionizante. O sea, tú puedes tener que hay frecuencias altas, el móvil, tal, wifi, tal. Es también alta, pero no tanto, o sea, y no tiene tanta energía como para poder hacer eso, ¿no? Para digamos, desvincular electrones de un átomo y hacer estos cambios en los enlaces.
¿Qué pasa? Que justo por eso, durante mucho tiempo, se decía, y de hecho todavía se dice, que la radiación no ionizante no es perjudicial para la salud. Pero es que, claro, digamos, el mecanismo por el que llegas a eso no es el mismo. No es por calor y no es porque te esté quitando un enlace. O sea, te esté quitando un electrón y te rompa un enlace. Es por estrés oxidativo. Claro. Entonces, bueno, es complicado. Y ahora no sé si me he desviado de la pregunta. No, no pasa nada. No, sí, estábamos en estas personas que son electrohipersensibles, me cuesta a veces decirlo. Claro, pregunta, ¿esto se diagnostica a día de hoy? Aunque sea muy complicado y aunque tenga que ser con un médico muy... ¿Existe un diagnóstico o más que un diagnóstico, esto sirve? Como, por ejemplo, estoy pensando en una persona que necesite una incapacidad. O sea, ¿se tiene en cuenta a nivel médico o Vale. todavía queda mucho para eso? Bueno, queda bastante. Sí que hay alguna sentencia ¿vale? que puede, claro, en algún caso que ha sido bastante, digamos, como evidente, alguna sentencia en la que, digamos, se ha declarado que la incapacidad que tiene aquella persona viene por estar expuesto a campos electromagnéticos. Normalmente no es tanto por radiación de móvil, sino en estos casos son más por campos magnéticos. Porque a lo mejor has estado con una maquinaria muy fuerte, o si eres de radio, o si has sido, por ejemplo, instalador de antenas de telefonía, porque claro, ahí vamos, es de chorro pleno. directo. Pero digamos, no hay como un diagnóstico así específico. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, le llama como, a ver cómo era, intolerancia ambiental idiopática, o sea, que no tiene ni idea. No se sabe el origen, pero en realidad sí. Sí, a campos electromagnéticos. Entonces, claro, con lo que te decía, como tampoco hay un marcador clínico, no hay pruebas médicas oficiales, pues esto lo complica bastante. Es verdad que, bueno, primero eso, el poder dar un diagnóstico es complicado, sí que hay algún circuito que empieza a crearse de medicina especializada, medicina ambiental, pero eso no es una cosa que te encuentres al orden del día y cada vez mucho, va a hacer más falta. O sea, hay uno en un hospital en concreto, pero no. Yo sé que se está empezando en algunas universidades de medicina a poner una asignatura de medicina ambiental, que bueno, ya es, pero claro, de eso hasta que se cree, o sea, de que haya personas formadas con una asignatura, hasta que se creen protocolos, entren en los hospitales, es tan lento todo. Sí, además, claro, pero si es una asignatura de medicina ambiental, o sea, si tienen que coger todo el tema de tóxicos, de alimentos, de productos, de cosmética, aire, de tal, de polución ambiental, o sea, del aire, bueno, es que no va a dar nada eso. O sea, no, si es que da para carrera, o sea, para una carrera aparte, sí. Pero bueno, por lo menos ya, bueno, pues se tiene que empezar por una, desde luego, pero... No, sí. Pero sí, cuesta, va a costar. Antes hablabas de la OMS. ¿Hay algún, o sea, la OMS tiene unos valores de radiación que considera o no tiene nada de esto medio? ¿Tiene unos valores que considere normales, aunque estén lejos de la realidad, o no menciona nada sobre ello? Esto es un melón. ¿Vale? Acabas de abrir un melón. Vale. Y te explico. A ver, hay unos valores que bueno, no son de la OMS directamente. Bueno, ahí está la ICNIRP, que es la Comisión Internacional para la Protección de la Radiación No Ionizante, que igual que la OMS es un organismo privado. Y los valores que ellos, digamos, dictan son las que los gobiernos toman como referente. Pero estos valores se basan en los efectos térmicos. ¿Vale? No en el tema del estrés oxidativo. Y claro, dicen que, bueno, en principio normalmente los valores que hay, digamos, que nos podemos encontrar en la calle, no son suficientes como para producir problemas en la salud. Vale. Y no contentos con eso, resulta que en el 2020 la ICNIRP cambió el límite de exposición para el público general
de 1 milivatio centímetro cuadrado a 4. Vale. O sea, que tolerábamos más. Exacto. O sea, en vez de bajarlo, lo subimos. Mira, justo ahí tenemos el 5G, que es curioso, ¿no? Y dice, pero en cambio, hay estudios como el Bioinitiative Report, el proyecto Bioinitiative, que es un compendio de estudios donde ahí se ve que realmente con valores muy, 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 muy pequeños ya tenemos un efecto, porque de hecho, claro, la célula con nada lo nota. Y te voy a poner unos ejemplos. Venga. Hemos dicho que ahora es 1 milivatio por centímetro cuadrado. Vale. Pues, como límite para el público general, que no pasa nada, ¿no? Pues se sabe que, por ejemplo, en niños y adolescentes hay dolores de cabeza y problemas de concentración a partir de 0,03 microvatios, que un microvatio es una milésima parte de un milivatio. O sea que uno ya es altísimo. O sea, uno es mucho, claro, si estás mucho rato, que a partir de un microvatio, o sea, es decir, 0,001 milivatio, ya hay fugas en la barrera hematoencefálica que nos protege el cerebro. Claro. Hombre, es la base de todo, sí. ¿Vale? También yo qué sé, a partir de 2 microvatios también es el 0,002 milivatios. Ahí se ven roturas en la cadena de ADN en un experimento que ha sido en ratas, pero bueno, que es igual, al final. Vale. Sí, el ADN al final, misma estructura. Sí. Con este a lo mejor hay gente que le va a interesar también. Con 0,0034 microvatios, o sea, ponle 3 ceros más delante respecto al 1, hay una reducción en el recuento de esperma. Sí. Así la fertilidad está ahora que... Puedo seguir diciendo más cosas. Con 5 microvatios, por ejemplo, y este es el último que te digo ya, con 0,5 microvatios, o sea, 0,05, que ya no estamos de 1, se reducen los natural killers. O sea que, en fin, que afecta a todo, al sistema inmunitario, en fin, cuando tienes estrés oxidativo, pues... A todo. Vale. ¿Hay algún tratamiento para esto? O sea, personas que tengan esto, el tratamiento, yo esto lo comparo con los celíacos, ¿hay alguno o es simplemente quitar esa exposición? Bueno, depende del punto en el que te pille. Vale. Quiero decir, si tú todavía no has llegado a ser electrohipersensible, vas a notar mejora solo con estar menos expuesto. Vale. Aparte de, protección que puedes tener, pero ahí puedes. En el momento que tú llegas a ser electrohipersensible, como has pasado esa barrera, ese umbral, necesitas hacer más cosas. Porque tu sistema nervioso central ha pasado a hiperreaccionar y es complicado volver atrás. O sea, sé que se puede porque conozco personas que lo han hecho. Y lo han conseguido y cada vez la idea es que haya más gente. Pero también cambiando un poco el paradigma actual de cómo tenemos que actuar hacia eso. Porque si no, no puedes. Pero, claro, es que es complicado si no. Y luego, aparte, o sea, dentro de lo que tenemos que hacer, ya no es solo tema de hábitos, sino que al final también hay que tratar psicológicamente a estas personas. Claro. Porque les queda una especie de síndrome postraumático. Y entonces puede pasar que tú te hayas asegurado que ya no estés expuesto. Tienes un sistema de protección que realmente es acorde y te puede ayudar. Pero tú ves la antena por la ventana que te estaba molestando y vuelves a tener los síntomas. Porque tu cuerpo reacciona. El efecto nocebo. Entonces, dentro del abordaje para tratar a estas personas que ya han pasado, esto se tiene que incluir. Que es verdad que hay que tratar otras cosas antes también, pero esto hay que tratarlo. Si no, no consigues, digamos, una recuperación completa. Pero bueno, sé que ahora se puede. Vale, y
he visto que tú hablas de que no hace falta, que no se trata de bloquear esa radiación, sino hacerla como biocompatible, creo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿En qué consiste eso y a qué nos referimos? Vale. Pues, a ver, resulta que, bueno, de lo que hablamos, del paradigma actual, ¿no? Un poco de cómo entendemos la radiación electromagnética, o sea, la contaminación electromagnética, si la entendemos como que el problema es la radiación, la intensidad de la radiación, los sistemas actuales que más se utilizan todavía, que es el bloqueo, pues claro, estás haciendo que esa radiación no te llegue. ¿Cómo puedo, o sea, para entenderlo mejor, imagínate que tú tienes un espejo, y estás proyectando una luz, esa luz rebota. Sí. Al otro lado del espejo no hay luz. Entonces tú puedes decir, vale, yo me pongo en este lado del espejo y no me está afectando. Vale. Aquí tenemos dos cosas. Que por un lado, en la zona donde hay el rebote, ahí se está creando más interferencias. Entonces, ahí justo vas a hacer que la tecnología trabaje peor y como que trabaja peor va a chillar más. O sea, tú imagínate que estás hablando con una persona en una fiesta animada y de pronto el murmullo sube. Tú tienes que chillar más para que te oiga el vecino, o sea, tu compañero con quien estás hablando. Pues eso se traduce a que tu móvil tiene que radiar más para que le llegue la señal. Entonces, eso por un lado. Pero por otro, cuando tú estás haciendo esto, ese espejo, ese bloqueo, está evitando, o sea, no sabe distinguir, porque es imposible, entre radiación natural y artificial. Vale. La natural tampoco te está pasando. Con lo que una de las cosas que pasan cuando tú estás trabajando con bloqueos es que sí que puedes empezar a sentir alivio cuando no estás expuesto a esa radiación artificial, pero con el tiempo también empiezas a desarrollar síntomas de falta de exposición a la radiación natural que tu cuerpo necesita. Entonces, claro, eso es un tema. Pero luego, por otro lado, es que, por lo que comentaba al principio, la contaminación electromagnética en el fondo es un ruido. Es ruido cuántico. Ese ruido cuántico no te lo para el espejo. Va a pasar igual. Entonces, a una componente sí que estás protegido, pero no es una protección total. Y después hay otros sistemas, que son los armonizadores, que, bueno, también intentan hacer biocompatible y tal, son cositas que a lo mejor te puedes ir encontrando. Ay, pues mira, una chunguita o una piedra para poner en el móvil, para protegerme y tal y cual. Y claro, el tema es, eso primero, ¿tiene evidencia científica? Vale. Porque claro, tú te pones eso y a lo mejor dices, bueno, yo ya está. Psicológicamente tú ya has protegido, pero tú llevas el móvil igual, encima. Tú te estás exponiendo igual y no lo sabes. O más, porque tienes esa falsa seguridad de protección. Y luego sí que hay algunos que sí que ayudan, sí que hay que a lo mejor son ionizadores o resonancias que sí que pueden ayudar a tu cuerpo a que tenga mejor, o si tú tienes realmente sensación de bienestar. El problema es que ese ruido cuántico tampoco lo estás tratando. Y aquí para hacerlo siempre más entendible, siempre pongo el ejemplo de, imagínate que yo qué sé, es un viernes por la noche, has cocinado, tal, tienes la basura hasta arriba, pero es que dices, yo ahora ya no voy a bajar la basura. Pero dices, yo qué sé, entras a las 2 de la mañana y dices, qué peste en la cocina, y coges el ambientador que tienes no sé dónde y lo pones. Y luego ya al día siguiente tú entras y dices, ya no huele mal. Ya. Pero sigue. Pues un poco el armonizador es eso, o sea, si tú quitas ese ruido, o sea, es como que además sí que potencia que te encuentres mejor, pero claro, en el fondo no te ayuda y el peligro es ese, que tú creas que estés protegido y por eso te expongas más todavía. No es un problema. Vale, es complejo. Vamos a intentarlo bajar a tierra un poquito, sobre todo para que nos esté escuchando. Vamos a ver consejos prácticos que podamos hacer
hoy cada uno de nosotros, sin volvernos locos, pero teniendo en cuenta que tenemos que hacer algo ahí. Para tener como, sobre todo yo creo que en casa, ¿no? Que es donde pasamos más tiempo, casa, trabajo. ¿Hay algo que podemos hacer ahí? Porque claro, has dicho cosas en las que estamos. Yo en mi casa tengo 1000 cosas enchufadas de continuo. Y luego, por supuesto, tengo un wifi. Tengo un móvil con wifi que está pegadito a mí todo el día. ¿Qué cosas podemos hacer aquí para seguir viviendo en sociedad? Vale. Yo digo, bueno, hay una cosa que es el principio de Lara, que es as low as reasonably achievable, es decir, cuanto menos te expongas mejor, que yo lo he traducido a las 3D. Distancia, duración y desconexión. ¿Vale? Es decir, tú intenta mantener las distancias, o sea, cortas no, intenta que sean largas. O sea, es decir, intenta no llevar el móvil pegado a ti, que por la noche no lo tengas en la mesita de noche. Porque, claro, además tú por la noche, como sabes, es cuando utilizas, o sea, cuando tu cuerpo aprovecha para repararse, regenerarse, Si en vez de, o sea, si nota que hay un agresor exterior, primero dice, a ver, primero me defiendo y luego me reparo. Claro. Entonces, esa reparación no la tienes y no sabes si eso con el tiempo va a derivar en algo. Entonces, además que, bueno, eso, el sueño en fin, es fatal. Entonces, distancia. Intenta eso, marcar las distancias con el teléfono. El teléfono, el wifi, etcétera. No tengas el router wifi en la habitación de al lado de tu zona de descanso, sobre todo el dormitorio sagrado. Nada, lo mínimo, nada, cero. Ni tele, ni nada. Es lo que mejor te va a ir para descansar. Vale. El tema de duración, pues igual, ¿no? Intentan no alargar el tiempo. Por ejemplo, con la noche, pues eso o estar el mínimo tiempo posible. Si estás con las redes sociales, pues eso está ahí. O si estás, cosas que a lo mejor puedes hacer con el ordenador y que a lo mejor por comodidad o por rapidez lo hagas con el móvil, pues hazlo con el ordenador, que no estás tan expuesto directamente, ¿no? Por ejemplo, ir tocando. Y una cosa, bueno, y luego el tema de desconexión, pues eso llegan las horas, pero no solo por el tema de la adicción a pantallas, sino que, bueno, cuanto menos tiempo estés expuesto, pues siempre va a ser mejor. He comentado antes el tema del teléfono, de tenerlo, por ejemplo, en la mesilla. Es importante también no cargarlo mientras que estás durmiendo. Iba a preguntar justo eso. Porque, claro, ahí, cuando tú tienes el teléfono móvil encendido pero no se está cargando, estás expuesto a la radiación de alta frecuencia, ¿vale? Lo que es la comunicación, Pero si tú lo estás cargando, estás trayendo las bajas frecuencias de la electricidad a tu cabeza, más cerca. Entonces, igual hablar con el teléfono mientras que se carga, utilizar el portátil mientras que se carga, que estas todas. ¿Qué pasa? Pero no puede ser. Si yo estoy en una reunión y me quedo sin batería, como ahora, ¿qué hago? Bueno, nada. Porque ahora no me cabe, pero lo suyo es utilizar un power bank. Vale. Porque eso es una batería, no es corriente alterna. Vale. Porque además es eso, o sea, es imposible, o sea, es inevitable que estés trabajando un día y te quedes sin batería. Claro. O trabajas muy poco o no utilizas el portátil para tu trabajo, que podrías. Bueno, claro. Pero es igual, te puede pasar con el teléfono. Estás con una llamada, ¡ay mierda, tal! Y enchufas y lo pones. O sea, no. Utiliza un power bank, busca de estas baterías portátiles y luego, cuando tú no estés cerca, lo pones a cargar. Vale. En el móvil me han surgido dudas. O sea, tenemos claro que durmiendo, no ponerlo a cargar al lado. Y si no está cargando y ponemos el modo avión, aquí sí que se nos quitan las radiaciones, ¿o no? Sí. A ver, pero tienes que asegurarte que está bien en modo avión. ¿Vale? Porque sé que hay teléfonos que tú lo pones en un modo avión, pero está conectado con el wifi. Ah, no. El mío es modo avión. Es que yo lo tengo al lado durmiendo porque es mi alarma.
pero está en modo avión. Yo siempre digo, vete al chino, cómprate un despertador y apilas. Ya siempre lo digo y luego nunca lo hago. Porque vale, si lo puedes en modo avión y realmente el teléfono en modo avión lo respeta, que no estás y no lo pones cargando, vale, está ahí. Pero el tenerlo ahí encendido siempre va a hacer que vayas a mirar algo antes y luego aquí te uno con el tema de la luz azul. Esa luz blanca. Tú estás y la primera hora de la mañana le metes una luz de 12 de la mañana, que los ritmos circadianos, la melatonina y todo se va a freír espárragos. Nada. O sea, tú haces todo bien. Miras el sol por la mañana, media de tal, ves como la puesta de sol, todo bonito, llegas a tu casa, abres la nevera, zasca, se acabó. Entonces, yo lo recomiendo porque siempre es mejor, porque ya no tienes esa luz, pues por el despertador de toda la vida, que no, porque ahora no, por lo menos en modo avión total y sin cargar. Ya es un primer paso. Vale, venga, ya tenemos la primera cosa que seguramente a muchos, yo diría el 90% ya tienen una tarea que hacer. ¿Y el wifi? ¿Qué nos recomiendas? ¿Desconectarlo? ¿Apagarlo por la noche? Sí, puede ser, sí. Vale, o sea, apagarlo y luego encenderlo cuando lo vayamos a usar en... Claro, hay gente que a lo mejor, pues yo que sé, tiene una alarma en casa, tiene que tener tal... Bueno, sobre todo eso, que el router wifi esté a una distancia considerable de las zonas de descanso. Y que tampoco esté en tu despacho y te dé ahí a 1,5 metros. Claro, es que yo estoy pensando, lo tengo en el salón pegado a mi cabeza, o sea, ahí da pared con pared donde duermo, en mi cabeza. Claro, cuando yo me metí con el tema y dije, lo primero, te haces el estudio de tu casa. Y dices, anda, mira, si tengo aquí el router. Digo, lo tenía además fatal, ¿eh? O sea, de estos que dices, mal. A 1,5 metros de mi escritorio, cuando yo me ponía a trabajar, y a la pared de al lado, mi cama. Y cuando hice el estudio, el chorro de energía iba directamente allí. Digo, me lo estoy comiendo todo. Digo, tenemos que cambiar el wifi de lugar. Pero claro, ahora lo vas a cambiar y no sé qué y tal. No te preocupes, si hace falta que nos cambiemos de compañía de wifi, la cambio para que venga el técnico. Pero eso no puede estar ahí. Lo cambié. Vale. Y yo pensando, o sea, yo estoy casi preguntándote cosas que uso yo, pero que yo creo que le servirán al resto. No, y que le servirán al resto, yo creo que son preguntas. Yo trabajo con wifi, mi ordenador, mi casa es grande, o sea, es larga hasta donde llega el salón, y en cambio a mí me llega el wifi aquí. Entonces aquí me surgen 2 preguntas. La primera, si yo trabajase con cable, porque yo cuando me cambié de casa eché cable hasta mi despacho, si trabajase con cable, ¿me ahorro esa parte de... o estamos en las mismas? A ver, claro, en tu casa, a ver, si tú coges y lo apagas, ya ese wifi no está. Si no va a estar. Sí que es verdad que la radiación que está emitiendo tu portátil no va a estar, porque tú le estás diciendo conéctate por cable. Exacto. ¿Vale? Entonces, por ahí sí, si puedes poner cable, siempre está bien. Pero otra cosa, que esto no lo tenemos en cuenta nunca, es, bueno, yo intento siempre que puedo minimizar lo inalámbrico. Vale. Igual con los cascos. No, exacto, esto está súper bien. Tú, genial, chapo. Pero luego está el tema de cuando trabajas con el portátil, tú trabajas directamente encima. Claro, pero yo tengo un tecladito aquí maravilloso que... Sí, que sea un teclado con cable, porque si tienes un teclado Bluetooth y estamos igual. Estamos en las mismas. Por 2 cosas, o sea, primero porque si... Imaginemos que no tienes el wifi desactivado y vas con wifi. Estás poniendo las manos cerca del módulo wifi por ahí, o sea, las manos están ahí, tata. Pero luego además, cuando el portátil está trabajando, la fuente de alimentación y todo el tema y del ventilador y todo, ahí se está creando un campo magnético alto. Vale. Que es bastante alto, o sea, no lo parece. Y tú estás escribiendo encima. O sea, estás 2 horas ahí escribiendo y estás... Entonces, bueno, todo lo que pueda ser inalámbrico y lo puedes eliminar, mejor. Vale, madre mía. Bueno, aquí no lo hemos dicho, pero por supuesto, relax con esto, vayamos haciendo cambios poco a poco, que nadie se agobie, porque esto es igual que con los tóxicos ambientales, es imposible. Es imposible, estamos expuestos y además lo que te quería preguntar, lo siguiente que te iba a preguntar del cable, es que claro, yo estoy pensando, mi salón que está
2 habitaciones para allá tengo el wifi, pero claro, pegado aquí, a mi otra pared, tengo mi vecino. Y ahí ya yo no controlo. Entonces ahí, claro, mi wifi lo puedo apagar, pero es que el del vecino, pues evidentemente no. Entonces, aquí, pues eso, podemos hacer cositas en nuestras cosas, pero ¿qué hacemos con el wifi del vecino, por ejemplo? Sí, el wifi del vecino, claro. Bueno, de hecho, sí, cuando yo hago estudios y te pones ahí a mirar las redes wifi, claro, ya en el móvil te salen unas cuantas. Que la entrada del vecino, no sé qué, pero cuando lo que yo miro salen más todavía. Y dices, horrorizado con lo que sale. Claro, aquí, si tú utilizas el paradigma actual de bloqueo, tú dirías, pinto mi pared con grafito Vale. para apantallar. Vale. Pero mal. Porque todo lo que tú estás emitiendo se queda ahí. También, y más. Además de lo que hemos estado hablando. Y hay más interferencias y tal. Hay gente que sí, que se ha pintado y si luego se ha puesto cortina, digo, pero es que te estás haciendo una cárcel sin querer. Claro. Porque además, no pongas nada de radiólogo dentro porque no sale. Claro. Y aunque lo hagas muy bien, siempre hay un resquicio por el que entra. Y entonces eso rebota dentro. Claro, con el paradigma actual, o sea, tendrías que hacer eso de base ya, entonces siempre, coger y pintártela por el wifi del vecino. Pero claro, tu wifi también está ahí. Entonces, sí que es verdad que ahora, de hace unos años atrás, no mucho, porque es una cosa que está empezando ahora, hay un nuevo abordaje que es el filtrado. Vale. Que justo lo que hace es eliminar ese ruido que te he dicho, ¿vale? O sea, es como que devuelve, digamos, su estado original a los electrones, le quita ese ruido, pero no está afectando a intensidad de señal, porque justo en el fondo está trabajando en la escala cuántica. Con lo que tú vas a seguir teniendo cobertura, pero la radiación que llega es como natural. Vale. Es natural, pero no te va a crear ese estrés oxidativo. Y entonces, cuando tú tienes eso, da igual que sea tu wifi, que sea el wifi del vecino, que sea la antena que tengas delante. Sí que es verdad que tienes que dimensionar en función de la potencia que tengas ahí, porque claro, no es lo mismo. Cuanto más intensidad hay, también va a haber más intensidad de ruido. Pero se puede abordar. Entonces, yo ahora, claro, esta era una pregunta que la gente se hacía y tal, claro, yo estoy tranquila con el wifi del vecino, porque da igual, como cuando filtro lo mío y lo suyo, da igual. Digo, de hecho, depende de dónde ponga yo mi sistema, digo, hasta se beneficia él, pero da igual. Vale. ¿Y esos sistemas de filtración son carísimos o no? ¿Son asequibles? A ver, depende. Claro. De con qué los compares. Claro. Yo no, ni pienso, pero... Hay gente que lo compra. Pero mucha gente lo compra. ¿Cuánto vale un iPhone? Mucho, 1.000 y pico, 6.000. Vale. Si tú te compras una tarjeta que te vale 70 euros y que te sirve para todos los móviles habidos y por haber, si no la rompes... Baratísimo. Para mí, baratísimo. ¿Sabes? Eso es para tu móvil. Después puedes ver, claro, para casa hay que dimensionar, pero esto es una cosa que tú la pones y en principio si no se rompe, si no te va a durar siempre. Es una inversión en salud. Y además, también en comparación con el tema este del apantallamiento, imagínate que tú has optado por el apantallamiento, has cogido, has pintado tu casa y te tienes que trasladar. La pintura se queda ahí. Claro. Pero tú, el sistema que utilizas, te coges, te lo llevas y lo colocas en el otro sitio. Está sin problema porque es pasivo, no necesita ningún tipo de alimentación, o sea, y se está utilizando para muchas cosas, no solo para contaminación electromagnética, sino se está viendo que puede ayudar a que tu cuerpo trabaje mejor. O sea, se están haciendo estudios de longevidad y todo. Bueno, es que en el fondo es que será lo mismo, me refiero, aunque a lo mejor yo no tenga sintomatología, me está afectando, entonces a lo mejor me afecta en la concentración y de repente... y no en el dolor de cabeza, entonces... Te duerme mejor, bueno, pero ya no solo eso. O sea, tú con este sistema puedes estructurar agua
y gente que ha utilizado esa agua estructurada para regar las plantas, las plantas mejor, hay gente que ahí tengo algún compañero que lo están metiendo en ganadería, para las vacas, para mejorar la producción de huevos, o sea que, en fin, va más allá. Lo que pasa es que poco a poco. Es un mundo que va a... Claro, no tenemos ni idea, ¿no? Es como estamos en el punto de partida, pero que... Incluso el mismo inventor está alucinando, porque claro, él, el que inventó el sistema de protección de filtrado que hay, que no quiere decir que con el tiempo salgan más cosas, pero ahora mismo solo hay uno. Él llegó ahí por un tema personal, porque su mujer es hipersensible. Como casi siempre pasa por algo personal, es cuando empezamos a rascar. Una cosa y otra, pero el tío que tiene una mente brillante, al final encontró el qué. Y es impresionante. Yo lo conozco directamente, conozco a su mujer, no pasa nada. La ves y dices, no lo dirías. ¿Quién es? Para que quien nos esté escuchando quiera saberlo. Sí, es Joaquín Machado. Ya, si acaso ya te lo pondré y ya lo... Vale. Sí, además es venezolano. ¿Te va a decir en español? No, es venezolano y está viviendo en Miami ahora. Mira. Y sí, la verdad es que... Bueno, él se está sorprendiendo de los múltiples beneficios que está viendo. O sea, gente para el rendimiento deportivo, para... Claro. Bueno, o sea, que extrapólalo ya a todo, va a haber mejora. Qué bien, qué interesante. Siempre os digo esto, pero ojalá, Isabel, dentro de unos años te pases por el podcast y repasemos todo esto desde todos los avances nuevos que ha habido. Pero antes de terminar, yo quiero preguntarte varias cosas. Como he dicho antes, esto puede generar, como siempre, ¿no? Toda información, por muy buena que sea, puede generar a quien lo escuche de repente una ansiedad, un agobio, un estrés, un miedo que es casi peor, ¿no? O igual de dañino que la contaminación electromagnética. Así que, ¿cómo podemos afrontar esto sin que se nos vaya de las manos? ¿Qué consejos darías? Porque seguramente tú trates con todas estas personas que tienen esto. ¿Cómo podemos, pues eso, abordarlo, hacerlo caso sin mirar para otro lado, pero sin volvernos locos? Vale. Para mí es la información, lo primero. Y no ir con el miedo. O sea, yo sé gente que, bueno, como siempre tienes el oportunista de turno que se mete y entonces para vender más, pues se pone y te vende el miedo y tú estás ahí acojonado y claro, vas y compras lo que sea. Pero yo lo que digo es que eso, no lo abordemos desde el miedo, sino desde la información, el saber por qué. Es verdad que sabes que el móvil, si lo tienes pegado, te puede hacer daño. Si quieres más información, bueno, hay muchas cosas, pero bueno, infórmate y tampoco te abrumes. Es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Mudarme? O sea, venderlo todo, irme al campo, tal. No, o sea, tú empiezas con cosas que sepas que puedes hacer y una detrás de otra. Exacto. Cuando ya tengas el hábito de apagar el móvil por la noche, voy al siguiente, me compro el power bank y así tal, ¿vale? Al siguiente. Y poco a poco, cuando te des cuenta, habrás incorporado muchos hábitos y ya te estará ayudando. Y sobre todo eso, siempre busca información. Pero sin agobiarte, porque eso al final es contraproducente también. Sí. Y filtra la información, sobre todo lo que decías, ¿no? Fíjate en cómo te transmite la información la persona que estás consumiendo, porque la información a través del miedo, es que es tan común a día de hoy, porque claro, es que el miedo te hace reaccionar muy rápido. Entonces, informar a través del miedo, yo cada vez lo veo más en redes sociales, digo, madre mía, con cosas extremas y con esas cosas a lo mejor, pues... La reacción está de ataca o huye, claro, en esto ¿qué haces, no? O sea, es instintivo. Y bueno, es un dolor y sí, tal, pero es que, vale, si tomas conciencia, sí, es verdad, es un problema, pero a ver, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos abordar? Y no corriendo y no... Sí. Yo creo que nos has dado varios consejos que seguramente todo el mundo tiene algo que cambiar de las que hemos hablado. Simplemente con móvil, wifi, ordenador en casa ya tenemos tarea.
Y luego ya, cuando cumplamos esto, yo la primera, siguiente paso. Pero de momento... Sí, voy a dar otra. Vale. El tema de los auriculares inalámbricos. Eso, que no lo hemos mencionado, pero sí. Claro, tú tienes algo que te está radiando al lado de la cabeza. Entonces, bueno, es verdad que no irradia poco ya, pero es que lo tienes aquí al lado. Y bueno, ya hay algún estudio que asocia la aparición de nódulos en tiroides con... Porque claro, ven aquí, ¿no? ¿Y el sonotone? Claro, el tema de los... ¿Audífonos? Claro, los audífonos. Claro, ahora los hacen todos con Bluetooth. Claro, y la única manera es ponerte el sistema de protección que digo, que comento yo de filtrado. Con el mismo que te puedas poner, si lo tienes cerca, al mismo del móvil, ese mismo del móvil sí que te podría servir. O que lleves tú uno para protección personal. Vale. Sí, lo sé, porque es así. Pero sobre una cosa que es que esto no quiero dejarlo pasar. Los niños, por favor. Y embarazadas. No llevéis el móvil colgando. Vale. Ya ves como muy de moda. O sea, lo llevas como si fuera un bolso y tienes el móvil en la barriga justo. Tu hijo se está desarrollando. Va a ser mucho más sensible. Además, de hecho, los niños, eso es una opción. Y a los niños que hemos pasado de estar en las salitas, en las consultas de espera, con los jueguitos, el libro, los Playmobil y tal, a darles la tablet. Los niños son 10 veces más sensibles, porque tienen una estructura ósea mucho más fina y están en desarrollo. Así que, aparte, yo y aquí no entro en el tema de la adicción ni la luz azul ni nada. O sea, tienes un cacharro que está radiando y que está afectando físicamente al niño. Así que yo, en la medida de lo posible, al principio va a ser pollo seguro, porque si ya lo tienes acostumbrado vas a tener rabieta hasta que... Pero en el fondo es una inversión de futuro. Vale. Sí, buen consejo y sí, importante porque es que es eso, es que está todo en desarrollo, está todo a medio hacer, entonces todas las estructuras, como decías antes, la barrera hematoencefálica, es que si se crea un colador, pues afecta al desarrollo, a todo. Bueno, Isabel, creo que hemos repasado un poquito todo. Y para finalizar, quiero que nos cuentes dónde podemos encontrarte, pues redes sociales, web, correo, también que nos cuentes qué tipo de asesoría haces tú o cómo trabajas con personas que quieran ayuda en este aspecto. Vale. Bueno, a ver, tengo un perfil de Instagram que es Isabel Harmonic Spaces, bueno, luego pondremos. Lo pondré yo en las notas del programa, sí. Vale, la web es Harmonic Spaces. Tengo una newsletter, de hecho, que estoy escribiendo cada día. Y ahora, bueno, pues para los oyentes del podcast, los que quieran suscribirse, pues les regalo el enlace a un test para poder ver qué nivel de sensibilidad tienen, ¿no? Y a partir de ahí también está un poco explicado qué puede ser, por qué sistemas te puede afectar más. Bueno, yo creo que puede ayudar un poco para ver en el momento en el que... Qué guay. Y después, pues, ¿qué es lo que hago? Pues tengo asesorías online para ayudar un poco personalmente a ver cómo podemos ordenar este caos y mejorar en lo que es el uso de las tecnologías, porque yo lo que tengo muy claro es que la tecnología que ha venido para quedarse, no podemos irnos al campo, como decía, y lo que es importante es saber cómo nos podemos relacionar con ellas sin que eso nos afecte a la salud. Entonces tengo esas asesorías personales que voy a incluir también en esas asesorías online una versión para poder ver un poco tu casa. Es verdad que no es lo mismo que cuando voy a medir, porque también hago asesorías de ir a tu casa, mido, voy en oficinas y tal, y a partir de ahí te digo qué tienes, cómo podemos solucionarlo y tal. Pero voy a hacer una online porque es verdad que no puedo saber lo que me viene de tu wifi del vecino, pero con que me digas tu casa, cómo está el plano, dónde tienes los equipos puestos y dónde está ubicada, yo puedo ver las antenas que tienes fuera
y ver cómo lo que tienes dentro ya te está afectando, lo tuyo mismo. Vale. Y con eso realmente hacemos bastante. Suficiente para hacer cositas. Sí, es verdad que, bueno, siempre acaba siendo mejor hacer la medida porque siempre hay alguna sorpresa que te encuentras, pero sí que podemos decir que el 60-70% de las cosas las podemos solventar. Entonces, bueno, está bien. Genial. Pues bueno, todo esto lo voy a dejar anotado en las notas del programa para que quien lo esté escuchando pueda acceder a ello fácilmente. Y ha sido un placer, Isabel. Hemos aprendido un montón y espero eso, que todo el mundo coja los consejos que nos has dado desde la calma y desde la información de calidad para poder hacer cositas en casa, pero no sin agobios. Bueno, muchas gracias a ti por darme espacio en tu casa, por darme voz, porque otra de mis tareas es esta, justo divulgar, porque es complicado, la gente no... Claro, yo no es que quiero que sepas para que dejes de utilizarlo el móvil, sino utilízalo bien, para que no te haga daño, ya está. Sí, yo creo que es la típica cosa que como que no queremos escuchar, porque se nos estropea gran parte de nuestro día a día, entonces es como que prefiero no saberlo, prefiero vivir en la ignorancia, ¿no? Y no. Sí. Bueno, yo creo que estábamos en un momento en el que mucha gente te dirá, eso es una tontería, ¿no? Te encontrarás todo el rato con cosas así. De hecho, me encuentro con compañeros de profesión que me lo dicen. Claro. La gente que ha estudiado conmigo y me dicen, no, pero si esto es radiación ionizante, esto seguro que no te afecta, digo. Claro. Vale. Pero bueno, en fin, nada, hay que seguir porque yo creo que es importante y bueno, yo sigo difundiendo. Total. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ti, Marta.